Hola, hoy vamos a hablar del autor Steven Krechun, que es un profesor emérito en la educación de la Universidad de California, cofundador del Natural Approach, creador de las materias protegidas y autor de los libros de la adquisición de una segunda lengua, que es un proceso que aparte de la lengua materna se aprende un segundo idioma o una segunda lengua. Este tipo de teoría se expandió por todo el país, por todas las escuelas de Estados Unidos, influenció mucho, pero teniendo algo en contra, y era que no tenía un enfoque investigativo ni tenía en cuenta las reglas gramaticales. Es ahí donde surgen algunas teorías de Steven Krechun, que para entenderla se debe de saber que la adquisición se da por medio de la inmersión, como por ejemplo cuando un niño ya nace con su lengua materna, ¿sí? Dependiendo de cualquier idioma que le estén ofreciendo o bueno, que tenga en su hábitat. Y por ejemplo, una persona que va a otro país y aprende una segunda lengua por necesidad o por el vivir diario, ¿sí? Y por el contrario, el aprendizaje ya viene estructurado, ¿sí? Ya viene con enfoques conscientes y tienen una manera adecuada de dar una segunda lengua. Entonces, una de las teorías de Steven Krechun es la hipótesis de adquisición y aprendizaje. El segundo es el monitor y la hipótesis de entrada. Aquí se da un aprendizaje, pero supervisado o monitorado por la adquisición. Steven Krechun afirma que la adquisición del lenguaje no requiere un uso de reglas gramaticales, trabajos tediosos, horas sentados detrás de un computador y ya como lo explicaba anteriormente, utilizar mejores estrategias para la adquisición de una segunda lengua. La hipótesis del ingreso de datos comprensibles postula que adquirimos estructura cuando entendemos el mensaje que contiene estructuras nuevas, mas no cuando nos concentramos y analizamos su estructura. El hablar no se enseña directamente, su fluidez se hará con el manejo de la lengua y emerge por sí sola con el tiempo. Resultará cuando el estudiante se considere listo. Al principio, su estructura va a ser incorrecta, pero con el paso del tiempo tendrá precisión gramatical. Vamos a hablar de los propósitos y objetivos de la hipótesis 4, más conocida como la hipótesis del input y también como ingreso de datos comprensibles. Primero, incluir mensajes, palabras, vocabulario conocido por el estudiante para comprender esos datos. Esos mensajes sean más fácil al relacionarlos con su idioma natal. Segundo, entrelazar palabras nuevas con las conocidas, es decir, para relacionarlo a la segunda lengua y así aprender más rápido. Es allí cuando nos enseñaban, nos dan el consejo, a escuchar música en el idioma secundario que ya la hayamos conocido en nuestro idioma natal. Ver películas, leer textos pequeños, leer cuentos infantiles. Utilizar esas estrategias en la enseñanza del inglés es muy importante para cumplir esos propósitos de esas hipótesis, en este caso de la hipótesis 4. Desde el propósito, sabemos que el estudiante adquiere sus conocimientos. Entonces, en ese caso del idioma, esta hipótesis define que se debe adquirir de una manera, como será indirecta, por medio de la comunicación, por medio de en la práctica del idioma.
Por último, todas estas hipótesis son creadas con el fin de crear nuevas estrategias en la enseñanza de un segundo idioma, como es en este caso el más común, el inglés. Siempre las estrategias de la mayoría de los docentes han sido muy tradicionales, siempre ha sido con ese paradigma de vocabulario, repetir, escuchar y la gramática. No está mal, pero no se hacen innovaciones, no se hacen con estrategias de práctica, con estrategias de ingreso de datos comprensibles. Como dice la palabra, comprensibles, de comprender las palabras. La hipótesis del ingreso de datos comprensibles. Ahora nos dirigimos a la cuestión crítica: ¿cómo adquirimos o cómo pasamos de nuestro nivel actual de competencia al siguiente? Por ejemplo, ¿cómo pasamos de una etapa 3 a una etapa 4? O en términos generales, ¿cómo pasamos de estar en el nivel X al nivel X+1? Siempre entendemos que el nivel X es el nivel actual de competencia y el nivel X+1 es el próximo nivel que toca alcanzar. Las hipótesis de ingreso de datos comprensibles es la respuesta a esta interrogante. Hay 3 aspectos de hipótesis de ingreso de datos. Primero, la hipótesis de ingreso de datos comprensibles postula que el aprendiz los adquiere cuando entiende datos que incluyen estructuras, vocabulario, entre otras. Esto pertenece al nivel X+1, o sea, cuando entiende datos que contienen estructuras que van un poquito más allá de su nivel de competencia actual. Logra entender datos que incluyen estructuras que no domina utilizando el contexto, información no lingüística y el conocimiento del mundo. Esto contradice un poco lo que tradicionalmente se viene haciendo en las clases para enseñar algún idioma. En estas clases ha sido a la inversa, pues generalmente se enseña primero estructuras y después se trata de que los alumnos las utilicen en la comunicación. Al contrario, la hipótesis del ingreso de datos comprensibles indica que se adquieren nuevas estructuras, no al enfocarse en ellas, sino al entender mensajes que contienen estas nuevas estructuras. Como anteriormente dijeron mis compañeras, la hipótesis de ingreso de datos comprensibles tiene 3 partes. En la parte B de la hipótesis, el autor nos dice que a la hora de aprender un nuevo idioma, este no se debe aprender de forma directa, sino que al contrario, este debe aprenderse de una forma muy fluida. Por eso, los profesores, a la hora de aprender un idioma nuevo, para que este se nos adhiera de una forma natural, nos recomiendan ver series, ver películas o escuchar música, para que así el cerebro se vaya adaptando y así el alumno también, si tiene saberes previos en este idioma, pues los vaya reconociendo y se vayan reforzando. También nos dice que como docentes, a la hora de enseñar el habla, es importante proveer al alumno datos que sean muy comprensibles para él, para que éste así pueda entender con claridad qué es lo que se quiere decir. Al igual, el docente debe ser una persona muy didáctica y muy recursiva. Debe hacer que el aula sea un espacio donde se pueda hablar y escuchar este idioma. Debe proporcionar al niño todas las herramientas necesarias para que este nuevo idioma sea lo más sencillo de aprender y pueda adquirirlo con facilidad. Cabe resaltar que no todos aprendemos de la misma forma. No todos vamos al ritmo de todos, así que puede haber que haya niños donde aprenden muy rápido, así como hay niños que no. Y nosotros, como docentes, debemos tener en cuenta esto. Debemos poder motivar al alumno a que siga aprendiendo y valorar el interés y el esfuerzo que éste hace por aprender el idioma. Algo que también resalta el autor es que es necesario que como docentes nos salgamos de los libros, de la parte gramatical, pues esto viene con el tiempo. Entonces es necesario que el niño vaya aprendiendo, escuchando este idioma y así lo vaya entendiendo y lo vaya adquiriendo poco a poco.
La hipótesis de datos incomprensibles indica que esta secuencia deliberada no es necesaria, ya que esto lo que hace es perjudicar la adquisición del conocimiento. La tarea del docente es tener la información muy clara, muy precisa y lograr tener una muy buena comunicación con sus estudiantes para que nosotros, como estudiantes y receptores de la información, la tomemos de la mejor manera y cada uno la va a tomar de una manera diferente, de acuerdo a nuestros conocimientos previos, a nuestras experiencias vividas referente al tema. El otro punto que nos habla de esta hipótesis es de que el docente no debe deducir en su primera hora de clase como, bueno chicos, hoy vamos a hablar en tiempo pasado, no, sino que los estudiantes notemos de qué es lo que está hablando el profesor. Es decir, que no hay que seguir una secuencia al pie de la letra para que los estudiantes logremos entender, sino que con tener una muy buena comunicación, una información muy clara, va a ser suficiente. Siendo así, la tarea del docente no es enseñar las reglas de la gramática, sino todo lo contrario, enseñar al aprendiz mediante unos mensajes muy comprensibles y muy claros. Para concluir la hipótesis 4 sobre el ingreso de datos comprensibles, mencionaremos 3 puntos importantes. El primero es que la información debe ser clara para poder adquirir un idioma al entender las estructuras un poquito más avanzadas de las que ya manejamos. El segundo es que el habla no se enseña directamente, sino que emerge por sí solo. Y es completamente normal que en los primeros esfuerzos se cometan errores. El tercero es que si hay suficientes datos y todos son claros, entonces automáticamente se proveerán para llegar hasta el x más 1.